Primero, ¿cierto? Decirles que la clase de hoy que nos toca ahora, ¿cierto? Ya conversamos, o sea, conversamos sobre, ¿cierto? El cáncer cervicuterino y una forma también de poder ir subiendo, ¿cierto? A los órganos reproductores. Vamos a continuar con el endometrio, ya que pues eso vamos a hablar ahora del cáncer de endometrio, ¿ya? Bueno, y cierto, como todas las patologías que hemos visto, ¿cierto? En la parte de los cánceres, ¿cierto? Los cánceres siempre tienen una etapa que es precancerosa, ¿cierto? Que en el cáncer cervicuterino nosotros lo hablamos como neoplasia intraepitelial o lesión intraepitelial del cuello uterino, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Del cáncer se llama hiperplasia endometrial, ya que eso sería, ¿cierto? Un estadio precancerígeno, ¿bien? Eh, los otros chicos, si tienen alguna duda, consulta, ya me lo van diciendo, si hay algo que no entienden, me lo van diciendo también para que lo vamos reforzando, yo con la profesora Claudia, ¿ya? Un poco, ¿cierto? Solo para recordar, estas láminas las vamos a pasar súper rápido, son los órganos internos del aparato reproductor, se va desarrollando, ¿cierto? Y con lesiones precancerosas. Recordemos, ¿cierto? Que la anatomía uterina está, bueno, los ovarios, las trompas, ¿cierto? Pero que nos importa a Clau, nosotros es esto, ¿ya? Claudita, ¿Sí? a lo mejor se te corta ¿Sí? un poco, a lo mejor si apagáis la cámara. Apago la cámara. Ya. Apago la cámara. ¿Cómo? Detener video. Ahí. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí me escuchan? Ya, listo. Sí, Ya, fuerte y claro. entonces, lo que les decía yo, ¿cierto? Ya, ahora que es cierto que les decía yo que en el fondo las trompas y los ovarios, eso a nosotros es esta parte. Recuerden, ¿cierto? Que esta parte como la más externa, ¿cierto? De esta parte de la cavidad uterina, ¿cierto? Es el cuello uterino. Entonces, tenemos la cavidad uterina, todo esto, toda esta parte de acá es el cuerpo uterino. Está la cavidad uterina, el endometrio, que son las células, ¿cierto? Que están cerca de la musculatura, el miometrio, que es el músculo del útero, ¿cierto? Y la parte serosa, que es la parte de acá afuera. Recuerden que la cavidad uterina es una cavidad que está hueca, ¿cierto? Y es ahí, en el fondo, ¿cierto? Donde está el espacio para el órgano reproductor, que es el cuerpo uterino, ¿cierto? Su funcionalidad definitiva, ¿cierto? O propósito es para la gestación. También es importante, ¿cierto?, que sepan un poco la red linfática en relación a eso, revisar, ¿cierto?, las redes linfáticas que van rodeando, ¿cierto?, a los órganos, puedan entender en qué órgano se produce la diseminación. En relación al útero, ¿cierto? Podemos ver que los ganglios pélvicos y los ganglios pélvicos y los inguinales son los que revierten, ¿cierto? Este cuerpo uterino, pero por la parte, ¿cierto? De externa, así como lo muestra, ¿verdad? Esta lámina. Y, ¿cierto? Los rodean esta red, ¿cierto? En la parte como interna del cuerpo uterino. De los tres ganglios linfáticos, que son los pélvicos y los inguinales y los ilíacos internos. Como irrigación uterina, también esto es importante, ¿cierto? Entender que el cuerpo uterino, ¿cierto? Es rodeada, ¿cierto? Que por lo amarillito que está acá, que es la arteria uterina. Esta arteria uterina, ¿cierto? Está en base, ¿cierto? A la arteria ilíaca, ¿verdad? Que es que también la que se va dividiendo después a la arteria uterina y la arteria vaginal. ¿Por qué es importante en el fondo? Que también lo explicaban los ganglios, que recuerden, ¿cierto? Que la diseminación del cáncer, ¿cierto? Se produce por los ganglios linfáticos y también por la vía hematógena. Por lo tanto, ¿cierto? Esta arteria es y si nosotros recordamos la lámina anterior, ¿cierto? Que son los ilíacos, que esos son los más importantes. También esto va a tomar importancia luego en los tratamientos, ¿cierto? De la hiperplasia del cáncer cervicuterino, donde se produce una ablación de las arterias para disminuir, ¿cierto? El influjo
que tiene el útero. Cuando hablamos de ablación, ¿qué es lo que se recuerdan ustedes? Ustedes lo vieron en el tratamiento de una patología benigna del útero. ¿Se recuerdan cuál era? Lo pasó la profesora Claudia el año pasado. El útero generalmente, chiquillas y chiquillos, obedece a ello, ¿ya? Solamente del cuerpo uterino. ¿Se acuerdan? No se te escuchó la pregunta, Claudia. No se te escuchó ya. ¿Qué patología benigna que había el año pasado, cierto? Tiene como tratamiento una ablación de las arterias uterinas. Porque recordando un poco que el útero, ¿cierto? Todo lo que son las patologías benignas del útero, ¿ya? Son más bien respondiendo al estrogénico. Entonces, ¿qué patología benigna, que es común, ¿cierto? Responden a estos flujos estrogénicos. ¿Alguien se recuerda? ¿Clavita? ¿Nadie en el chat? Nadie en el chat. Nadie en el chat, ya. Bueno, esto sería, ¿cierto? Los miomas uterinos. Ahora, no sé si recuerdan ahora, ¿cierto? Que los miomas uterinos, en fondo, responden a este influjo estrogénico, y entonces uno de sus tratamientos es la ablación de las arterias uterinas, que en el fondo es cierto que como que la presionan para que no tenga un flujo mayor. Ya que esto lo vamos a volver a ver en la hiperplasia endometrial. También tenemos, recordando esta lámina es solamente del endometrio, ¿ya? Porque los otros serían, ¿cierto?, de la parte uterina. Esto es solamente el endometrio. Recuerden de que el endometrio es una capa funcional que se va, que tiene mucha, ¿cómo se llama? Movimiento, ¿cierto? Que es cíclico, que obedece al ciclo ovárico, y que además está en constante, ¿cierto? Esto va creciendo, tenemos la fase de proliferación temprana, la tardía y la secretoria, Claudia, ¿cierto? Que está mucho más aumentada. ¿Sí? ¿podrías repetir esa parte que se te cortó? No se te Ya, escuchó, ¿cuál? por favor. Cuando empezaste ¿Cuál? a hablar, hablaste de capa funcional y ahí se cortó. Ya. Entonces, esto es el endometrio, ¿cierto? A las hormonas del ciclo ovárico. La proliferativa tardía y la secretoria, ¿cierto? Que es la de progesterona. Entonces, esta capa endometrial, ¿cierto? Está en y además, ¿cierto? Está en constante movimiento. ¿Ya? Entonces tenemos una capa que es funcional, que es la que está acá, ¿cierto? Que yo les decía, que es la que se descama, está la capa basal y el miometrio, ¿ya? Y obviamente que es cierto que estas están irrigadas por las arterias espiraladas, ¿cierto? Que son las que más se van descamando, y también, ¿cierto? Que están acá ¿cómo se llaman? Las glándulas endometriales, que también son las que se descaman, ¿cierto? Entonces, esto es lo que está en constante multiplicación, que es cíclico. Ya. Esta medición del epitelio endometrial, entonces podemos decir, ¿cierto?, que desde el día 0 del ciclo menstrual, ¿cierto?, hasta el día 28 a lo mejor, ¿cierto?, o un día previo de la menstruación, va teniendo mediciones distintas, el endometrio va teniendo distintas mediciones. Incluso también podríamos tomar que hay una medición en edad reproductiva y una medición en edad posmenopáusica o menopáusica, ¿ya? Entonces, cuando comienza la menstruación, el endometrio tiene más o menos una medición de 15 milímetros, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que se descama, ¿ya? Luego de la posmenstruación, o sea, ¿cierto? Se elimina todo, que se puede durar más o menos entre 5 a 7 días, ¿verdad? En forma normal. Esperamos que el endometrio tenga una medición de 2 a 3 milímetros, ¿ya?
que eso es la forma normal que podríamos tener. Por tanto, es muy importante cuando nosotros hacemos, ¿cierto?, una anamnesia a la señora, ¿cierto?, o a la mujer, es que nosotros tenemos que preguntar en qué etapa del ciclo menstrual está. O por eso se pregunta la fecha de última regla, ¿cierto? Y uno va calculando, ¿verdad?, qué día podría estar. Una cosa también es importante, ¿cierto? Una mujer que está con método anticonceptivo, ¿cómo podría tener su endometrio durante todo el ciclo? ¿Qué medición podría No tener? debería, profe, no debería estar tan grueso. Eso, ¿cierto? No debería estar tan grueso, ¿verdad? O sea, nunca vamos a llegar a un 15 milímetros. Ya. También es importante, por ejemplo, que ustedes ven acá que las mujeres en endometrio atrófico, o sea, muy menopáusicos, sobre los 55 años, uno esperaría que tuviera 1,2 milímetros el de endometrio, o sea, mucho más delgado que una postmenstruación, ¿ya? Eso también es importante. Cuando hablamos ya de la hiperplasia, ¿cierto? Podemos hablar, ¿cierto?, en mujeres, que lo vamos a ver aquí en realidad, ¿cierto?, cuando están en posmenopáusica y cuando estamos hablando de mujeres en edad reproductiva, podrían tener, perdón, podrían tener, ¿cierto?, un endometrio entre 7 a 12 milímetros y cuando tienen cáncer, ¿cierto?, sobre 12 milímetros. Ya. Esto también es un poco para que nosotros volvamos a recordar que es la duración y cuantía de la menstruación en forma normal, ¿ya? Un ciclo normal, ¿cierto? Yo lo podríamos contar que sea normal desde que dure entre 21 a 35 días. Eso es forma normal. Cuando uno, ¿cierto?, que en el colegio, cuando empezaron a tener sus primeras educación sexual, ¿cierto?, que hablaban sobre el ciclo ovárico, siempre que dicen que es del 1 ¿hasta qué día? Del 1 28. al 28, ¿cierto? Y dicen, y que el día 14 es la ovulación, que no sé qué, ¿cierto? Y ahí ustedes sacan la cuenta y todo el cuento, porque es verdad que uno va diciendo eso. Pero recuerden que la ovulación, ¿cuándo ocurre? ¿En qué día ocurre la ovulación? ¿Ocurre el día 14 o 14 días antes de la próxima menstruación? ¿Alguien? Claudia, ¿no? 14 días antes de la próxima. 14 días antes de la próxima menstruación, ¿cierto? Entonces, eso también es importante. Por tanto, si la señora, ¿cierto?, tiene un ciclo, ¿cierto?, sin método anticonceptivo, por lo tanto, se debe estudiar más o menos por 3 ciclos para ver, calcular cuál es el promedio de su ciclo, ¿ya? En relación a la duración, como decía yo, es normal entre 2 a 7 días. Y el ml por sangramiento en cada menstruación es más o menos de 20 a 80 milímetros. Bueno, antes, ¿cierto? O sea, no antiguamente, sino que las mujeres que usan, por ejemplo, tampones o toalla higiénica, es difícil decirle, ¿cuántos ml usted sangra? No, ¿cierto? No se lo podemos preguntar así. Lo que sí, a lo mejor las mujeres que usan copa menstrual, esas mujeres sí podríamos preguntar los ml. Pero nosotros le preguntamos a las personas que usan toalla higiénica o usan tampones, lo que se les pregunta es cuántas toallas higiénicas ocupa ella en forma normal, diarias, ¿ya? ¿Y qué tipo? Porque acuérdense que están las normales, están las nocturnas, y también, por ejemplo, cuántos tampones. ¿Ya? Eso es importante para saber más o menos, decir, por ejemplo, señora, ¿usted cuántos toallas higiénicas ocupa al día? Ya, ocupo 3. Ya, y en estos momentos, ¿cuánto está ocupando? 5. Ya, ahí, ¿cierto? Ya hay una diferencia, ¿verdad? Que no es anormal. Ya. También, como repaso, ¿ya? Ustedes el año pasado vieron esto sobre el sangrado uterino normal, que es el SUA, ¿cierto? Que así es la sigla. Según Matías Jara, el médico residente de la Pontificia Universidad Católica, el año 2021, dice que el sangrado uterino normal es un motivo de consulta frecuente, teniendo causas y comorbilidades diversas a lo largo de la vida. Eso es real, ¿cierto? O sea, bueno, la primera causa ginecológica, ¿cuál es de la mujer? ¿Cuál es la causa ginecológica más frecuente? ¿Alguien sabe? Nada en el chat. Nada en el chat. ¿Cuál creen ustedes?
que lo hablamos, ¿cierto? En las clases anteriores. ¿Cuál es la consulta más frecuente? Podría ser endometriosis. Eh, o sea, no tanto como diagnóstico, sino que como sintomatología. ¿Por qué síntoma el que más consulta a la señora? Alteraciones de la menstruación. Ya, pero hay otro antes, Alteración del flujo. del flujo, ¿cierto? Entonces la primera consulta es el del flujo y segundo el que es este, ¿cierto? Que son los sangrados anormales, ¿ya? O alteraciones del ciclo menstrual, como dice Macarena, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por eso ahí dice en el fondo que es el más frecuente, pero no es el primero. El primero es el flujo menstrual. Este, ¿cierto? Sigue siendo el segundo. ¿Ya? Sí, estas son las definiciones que habían antiguamente, ¿cierto? Y que eso es importante, recuerden, antiguamente, ¿ya? Y que seguramente en algún momento, y por eso se los pongo, a lo mejor sí lo van a ver aún, porque estas no están obsoletas, ¿ya? Estas todavía están vigentes, estas definiciones, ¿sí? Estas se utilizan, ¿cierto? A veces lo pueden encontrar en alguna interconsulta, en algún diagnóstico o en alguna ficha clínica, ¿ya? Y significa esto. Cuando nosotros hablamos de menorragia, ¿cierto? Su definición es la menstruación de aparición regular, pero más cuantiosa y más prolongada a lo que la persona está acostumbrada. Eso es importante, ¿ya? Recuerde que el ciclo menstrual es independiente para cada persona, ¿ya? Cuando se habla de polimenorrea, o sea, primero todo lo que significa ragia es, ¿cierto? Es descarga. Menos siempre hablamos de menstruación, ¿ya? O de sangramiento. Polimenorrea es el aumento del número de menstruaciones, con un intervalo más corto de tiempo entre las mismas, pero con una cantidad de sangrado de duración normal, ¿ya? O sea, sí es cierto que se van acortando los ciclos. Polimenorragia. En este caso concurren las dos anteriores, pero las menstruaciones son más frecuentes e intensas. Cuando hablamos de ragia, ¿cierto? Que es el de la descarga, ¿cierto? Entonces aquí son más intensas. Cuando hablamos de oligomenorrea, es la disminución de la frecuencia de la aparición de las menstruaciones. Por lo tanto, podemos pensar, ¿cierto? Que son cada 35 días. Por tanto, la señora a lo mejor puede llegarle mes y medio, incluso de repente se pueden atrasar entre 2 a 3 meses. ¿Ya? Una oligomenorragia son menstruaciones de apariciones menos frecuentes, pero con más intensidad. Amenorrea es importante, es la ausencia de la menstruación en 3 ciclos o 3 meses, o más de 90 días, ¿ya? Eso hablamos de amenorrea, ¿ya? Por lo tanto, una persona que tenga, por ejemplo, 2 meses sin tener la menstruación, nosotros podríamos decir que es un atraso menstrual. Así se coloca, como atraso menstrual. Siempre y cuando la señora no tenga un test de embarazo, ¿ya? Si el test de embarazo sale positivo, la señora está gestando, en el fondo, ¿ya? Pero si no lo sabemos, el diagnóstico es un atraso menstrual, ¿sí? No sabemos cuál es la causa de este atraso menstrual. Puede ser gestación o puede ser una alteración ginecológica, ¿ya? Las hemorragias intermenstruales son pérdidas sanguíneas de intensidad variable que aparecen entre menstruaciones normales, ¿cierto? A veces las personas pueden tener hemorragia intermenstrual debido a distintas causas, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, por un factor que generalmente puede ser con factores, que lo vamos a ver, ¿cierto? Pueden ser factores sistémicos, por ejemplo, problemas de la coagulación, o porque tenga, ¿cierto?, algún nódulo, ¿cierto?, ginecológico que esté produciendo esta pérdida anormal. Y el spotting, que es distinto a la hemorragia intermenstrual, ¿cierto? Es una hemorragia intermenstrual de cantidad mínima, que son manchas. Es una mancha. Y generalmente, ¿cuándo viene el spotting? Por ejemplo, las mujeres que están con uso de método anticonceptivo, ¿cierto? Y que tienen estas manchas. Claudita, ¿tiene algo que decir en relación a esto? ¿Algo que les pueda aclarar un poco más a los estudiantes? No, nada. ¿No? Chiquillas, ¿ustedes tienen alguna duda, consulta en relación a esto? Después, ustedes cuando las vean ya después con más calma, a lo mejor lo van a entender un poco mejor. ¿Alguna consulta, duda? Nada. Ahora no, profe. Ya, Perdón. continuamos. Ya. Bueno, entonces, ¿cierto? Estas son las alteraciones del ciclo menstrual, ¿cierto? Que en el fondo están
dividida. Y aquí está súper clarito. Mira, dice, alteraciones de la regularidad, alteraciones de la frecuencia, alteraciones del volumen y alteraciones de la duración, que es un poco lo que estábamos hablando, ¿cierto?, anteriormente. Cuando hablamos de las alteraciones de la regularidad, puede haber un sangrado menstrual irregular, ¿cierto?, que varía mayor a 20 días en el ciclo, ¿ya? Pero estos estudios son en transcurso de un año. Y la ausencia del sangrado menstrual, que es la menorrea, lo que les decía yo, ¿cierto?, es la ausencia del sangrado por un periodo de 90 días o más. Cuando hablamos de la frecuencia, ¿cierto?, entonces podemos ser sangrado frecuencia infrecuente, 1 o 2 episodios en un periodo de 90 días, y un sangrado menstrual frecuente son 4 episodios en un periodo de 90 días. ¿Me entienden? Entonces, en el fondo, es que si lo estoy contando, ¿cierto?, en forma que son de más o menos relación de 27, 28 días, ¿cierto?, yo podría tener en 90 días 3 episodios de ciclos menstruales. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, ustedes se van fijando, siempre el estudio es de 90 días. ¿Ya? En relación a las alteraciones del volumen, está el sangrado menstrual abundante, que es la hipermenorrea. ¿Se fijan? Que si yo vuelvo atrás, ¿cierto?, lo podría decir, ¿verdad?, que podría ser la polimenorragia o la oligomenorrea. ¿Se fijan? ¿Ya? Perdón. Entonces, se llama hipermenorrea, que es la pérdida excesiva de sangre menstrual que interfiere en la calidad de vida física, emocional, social y o material, ¿ya? Es un sangrado que es invalidante en el fondo, ¿cierto? Que las mujeres se paran, ¿cierto? Y quedan todas manchadas. Y eso se llama hipermenorrea y es una palabra, ¿cierto?, que médica, que lo van a ver y escuchar mucho, ¿cierto?, en la clínica. Un sangrado menstrual escaso, que es cierto que sería oligomenorrea, ¿ya? Se basa en la queja, se baja en la queja de la paciente, en realidad, porque a veces uno dice, hoy me sangré poco, ¿cierto? Porque aunque fuera, a ver, es como extraño, ¿ah? Pero se ha visto, ¿cierto? Y estudios también así lo han dicho, que a las mujeres chilenas, ¿ya? Aunque ustedes no me crean, nos gusta menstruar. Pero no es que nos guste menstruar así como, hoy, ¿sabes qué? Pucha, qué rico que me llegó la menstruación. No, no, sino que es una seguridad. Porque uno cuando le llega la menstruación dice, no estoy gestando. Por ejemplo, en la reproductiva. Yo, en la etapa que estoy yo, a mí me encanta menstruar porque sé que estoy estrogénica. ¿Ya? De verdad. Me carga. ¿Ah? Me carga ¿A ti no menstruar. te gusta menstruar? No. ¿A ti no te gusta menstruar? Ya, pero claro, a mí tampoco me gusta menstruar porque es una lata, ¿cierto? Que andar así, encima a veces uno quiere salir, no De sé, hecho, ya. ya no menstruo porque me puse el Mirena. Ya, bueno, se puso ya. Pero claro, pero la Claudita en el fondo está Igual estoy tranquila, porque sabe que estrogénica todavía. eso. Oye, Clau, ¿Ya? hay una Pero, pregunta aquí. ya. Dice, profe, en las alteraciones del volumen, ¿se ve de acuerdo al sangrado como habitual de la usuaria Sí, o hay como una cantidad de ml normal? no, eso es lo que les decía yo, ¿cierto? Que hay un intervalo que era entre 20 a 80 ml, ¿cierto? O dependiendo de la cantidad de toalla higiénica o tampones que usa la señora. Y eso es personal, ¿ya? La señora tiene que tener por lo menos, y ya, bueno, a ver, los 3 últimos meses, porque siempre son 90 días, como dicen acá, los 3 últimos meses. ¿Cuántas ml o cuántas toallas usted ocupa? Ya, te dice 3. Chuta, y hoy día, ¿cuánto ocupo este último mes? 5, ya. Ahí está mal. ¿Se fijan? O por ejemplo, si el sangrado uterino que es escaso, te dice, oye, sé que yo siempre ocupaba 3 y ahora ocupo 1. ¿Ya? Entonces ahí, como les digo yo, que en el fondo son irregulares. ¿Ya? Bueno, y alteración de la duración, ¿cierto? Que es el sangrado menstrual prolongado, que es el que se demora, es el que es más de mayor de 8 días, ¿cierto? Y el sangrado menstrual acortado, que es menos de un día. Entonces, en el fondo, se fijan que estas alteraciones del ciclo menstrual tienen mucho que ver, si yo, por ejemplo, se puede colocar como diagnóstico alteraciones de la duración de la menstruación, ¿cierto? O menstruación prolongada. Pero esto se va, ¿cierto? También como completando con estas definiciones, ¿ya? Los diagnósticos. Entonces, por eso, ¿cierto? Que les muestro esta lámina, las pongo y pongo esta, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Alguna consulta o duda para continuar? Nada por acá. Ya.
Bueno, los otros también son sangrados irregulares no menstruales, ¿ya? Que son ciertos sangrados intermenstrual, que es la metrorragia. Son episodios irregulares de sangrado, a menudo son leves o breves, que ocurren entre periodos menstruales normales, que incluye el sangrado durante el acto sexual, ¿ya? Cuando ocurre un sangrado en el acto sexual, ¿qué nos puede referir? ¿Qué le puede estar pasando a la señora? ¿Qué puede estar desarrollando? Podría ser un pólipo. ¿Ya? ¿Un pólipo? ¿Qué más? Endometriosis igual. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué generalmente sangra la mujer en el acto sexual? Cervicitis. Una Inflamación. cervicitis, ¿cierto? Que eso sería como lo más, o sea, mejor pronóstico. ¿Y el mal pronóstico? ¿Qué podría tener la señora? ¿Hay alguien que? Cáncer. Cáncer cervicuterino, ¿cierto? Eso también, ¿cierto? Se Sería como el pusieron por peor acá en pronóstico. el chat, Claudia. Ah, ya. ¿Nada? O sea, sí, por eso pusieron en el chat. Ya. Trino. Perdón, ya. Sí, es cierto. Eso es cierto. Recuerden que siempre cuando una señora dice que sangró en el acto sexual, lo primero que se me tiene que venir a mi cabecita, ¿cierto? Es que tiene algo en el cuello uterino. Lo primero que se me tiene que venir, ¿ya? Y lo otro, ¿cierto? Son sangrados posmenopáusicos, sangrados que ocurren un año después de la menopausia reconocida. Recuerden que la menopausia tienen que pasar 12 meses, ¿cierto? Para no tener la menstruación. Si después yo de más de un año que no tengo menstruación y de repente me llega un sangrado, también, ¿cierto? De ahí hay que colocar ojo. Y las menstruaciones precoces que son antes de los 9 años. Por tanto, ustedes pueden ver también que hay sangrados irregulares que no solamente se van a relacionar, ¿cierto?, con las menstruaciones o alteraciones del ciclo menstrual. Bueno, es así, ¿cierto?, que el año 2011, ¿ya?, la FIGO, que es la Federación Internacional de la Ginecobstetricia, clasifica el sangrado uterino anormal, que es el SUA, que seguramente ustedes lo vieron ya el año pasado con la profesora Claudia, ¿cierto, Claudita? ¿La clasificación? ¿Sí? No. Ah, ya. Bueno, entonces, ¿cierto? Pero lo tienen que haber visto con el mioma, ¿cierto? Que bueno, esta es la clasificación que hay. No hay otra actualizada, esta es la más actual que hay, ¿ya? La del año 2011. Bueno, y sus acrónicos son el PAN o el COIN, que también lo van a ver y lo van a, ¿cierto? Lo van a ver y lo van a, ¿cierto? A lo mejor en un diagnóstico, en una ficha clínica o una interconsulta. ¿Ya? ¿Qué significa PAN? Los PAN son todas las causas estructurales, mensurables visiblemente por técnicas de imagen o por histología. O sea, en realidad, ¿qué son? Es la masa. Es la masa. Hay algo ahí que hay una estructura, ¿cierto? Que se puede observar. ¿Ya? Eso es PAN. ¿Ya? ¿Qué causas son las PAN? Las más frecuentes. Pólipo, adenomiosis, leiomiosis, las hiperplasias endometriales y el carcinoma endometrial. ¿Ya? Esos son los más frecuentes. Ahora, el COEN, ¿qué significa? Son causas no estructurales, no se definen por inmunología ni histopatología. O sea, decir que en el fondo son trastornos del sistema circulatorio que nos puede afectar, ¿cierto?, en estos sangramientos. ¿Qué causas traen el COEN, por ejemplo? Coagulopatía. Y aquí se me olvidó, se me fue, trastorno de coagulación, la anovulación, trastorno endometriales, ¿ya? ¿Cierto? Causas iatrogénicas, que realmente puede ser, por ejemplo, por el uso externo de estrógeno. Acuérdense que causa estrógeno, hay alimentos que tienen muchos estrógenos también, ¿cierto? Y la otra que son no clasificadas, que no se sabe la causa por cuál puede tener un sangramiento. Por lo tanto, por ejemplo, una causa así, por ejemplo, una mujer que estemos en etapa posmenopáusica, que por ejemplo que lleva más de un año, ¿cierto?,
sin menstruaciones, que yo puedo decir que es posmenopáusica, y empieza con un sangrado. Nosotros, ¿cierto? Como el rol profesional de matrón a matrón, yo puedo decir, chuta, mayor de 60 años, esta señora no tiene que centrar, lo más probable es que tenga un cáncer de endometrio. O sea, yo al tiro, ¿cierto? Pienso, lo más malo de ella, un cáncer de endometrio. Si yo se descarta esa, puedo pensar que ella tiene un problema de coagulación, ¿ya? Sobre todo, ¿cierto? Que si tiene útero. O podría haber tenido también, es muy importante tomarle la presión a la persona. ¿Por qué? Porque las coagulopatías de la hipertensa también producen sangramientos vaginales. Las crisis hipertensivas por alguna parte tienen que estallar en el fondo. ¿Me explico? Hay algunas que, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, hemorragias en los ojos. O sea, ¿han visto ustedes algunas personas que tienen, ¿cierto? Algunas de sus papás o alguien, ¿cierto? Que tenga así. Y también es muy frecuente que las mujeres tengan sangramientos vaginales en una crisis hipertensiva. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Cuál es la diferencia entre el PAM y el COIN? Del COIN. Nada por acá. Ya. ¿Seguimos entonces? Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. Ya. Entonces, la clasificación, ¿cierto? Entonces aquí solamente esto es una publicación del año 2017, ¿cierto? Que en realidad lo único que hace, ¿cierto? Es como diferenciarlas, tenerlas en paralelo, para que a ustedes, ¿cierto? Se les quede más claro y que puedan entender mejor. ¿Ya? Bueno, entonces, teniendo todo esto, ¿cierto? Un poco de repaso, ¿verdad? Y de entender, ¿cierto? Que en el fondo el útero, ¿cierto? Siempre hay una causa ahí de sangrado, incluso nosotros antes cuando estudiamos con la Claudia, por ejemplo, señora que llegaba con sangrado, metrorragia en estudio, así lo colocaban, diagnóstico, metrorragia en estudio, así como que súper ambiguo. Entonces, en el fondo, ¿cierto? Así con todo lo que hemos visto ahora, pueden tener pero muchas causas esa metrorragia. Por eso, entonces, es tan poco preciso, ¿ya? Puede deberse, ¿cierto?, a múltiples causas, y no solamente a causas ginecológicas, ¿cierto?, sino que también pueden ser a causas también de medicina interna, ¿ya? Bueno, esta es la ¿cómo se llama? La cintita del cáncer uterino, no el cáncer cervicuterino, del cáncer uterino, que es de un color medio damasco, ¿no? O melocotón, no sé cómo ustedes lo quisieran llamar. Ya. Bueno, ¿cierto? Vamos a comenzar, ¿cierto? Entonces, con las lesiones precancerosas del cáncer de endometrio, que serían, ¿cierto? La hiperplasia endometrial. Ya. ¿Qué se refiere a la hiperplasia endometrial? ¿Cierto? Es el aumento del grosor del endometrio y se define por el aumento del número de glándulas endometriales, ¿ya? Recuerden, ¿cierto?, que esto es una cavidad que no tiene hiperplasia endometrial, o sea, esa es la sigla, H es la sigla, ¿ya? Pero se fijan, ¿cierto?, de que acá ya está mucho más enrojecido, ¿cierto?, tiene una capa mucho más abundante, y que la cavidad uterina incluso disminuye, ¿cierto?, su diámetro, ¿ya? Bueno, ¿cómo se define la hiperplasia endometrial? Es la proliferación, ¿cierto? Es la proliferación patológica del endometrio, es producto de un estímulo estrogénico crónico y elevado, no compensado con progesterona, asociado a anovulación. Es un proceso difuso que no necesariamente afecta toda la extensión endometrial, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo más importante que se tienen que quedar ustedes acá con la hiperplasia? Es que es un estímulo estrogénico crónico, ¿ya? Eso es en el fondo la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio es estrógeno dependiente, ¿ya? Estrógeno dependiente de todas las fuentes que vamos a ver a continuación, ¿ya? Ya. ¿Qué factores tenemos primero de la hiperplasia endometrial? Que es lo que vamos a ver ahora. Recuerden, ¿cierto?, que es estrógeno dependiente. Y uno decía, por ejemplo, ¿cierto?, que está asociado en las mujeres, ¿cierto?, en ciclos anovulatorios. ¿Cuándo encontramos nosotros ciclos anovulatorios? ¿En qué patología, en qué mujeres nosotros encontramos ciclos anovulatorios? Por ejemplo, en mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Ellas
en este caso, ¿cierto? Tiene una activación, ¿cierto? Del estrógeno, un aumento de estrógeno, pero sin compensación, ¿verdad? De la progesterona. ¿Y cuándo más? En hemorragias perimenopáusicas. Si ustedes se recuerdan, ¿cierto? Y que vimos, ¿cierto? El año pasado, que en la parte de la perimenopáusica hay hay una transición, ¿cierto? Entre una función estrogénica al cese de la función estrogénica. Y esto, al ocurrir, ¿cierto? Esto, los ciclos se van acortando y hay un periodo en que ocurre un aumento de estrógeno sin compensación de progesterona, que también, ¿cierto? Nos lleva a ciclos anovulatorios, ¿ya? Entonces los ciclos anovulatorios, en el fondo, en edad reproductiva, lo podemos encontrar en mujeres síndrome ovario poliquístico y en mujeres que son pues menopáusicas, ¿cierto? O de mayor edad, ¿cierto? Son en hemorragias perimenopáusicas. Otra parte que nosotros tenemos fuentes de estrógeno, ¿cierto? O un influjo mayor de estrógeno, son las enfermedades crónicas. Aquí tenemos la obesidad, la diabetes mellitus y la hipertensión. Bueno, estas tres patologías primero siempre generalmente van unidas, ¿ya? Sobre todo la obesidad con la hipertensión, ¿ya? Y acá, en esta figura, ¿cierto? En esta figura está súper bien esquematizado, en el fondo, que la obesidad, ¿verdad? En realidad la obesidad en sí no es, sino que es el tejido, ¿cierto? El tejido adiposo que tiene, ¿cierto? Las personas que son obesas, sufren una aromatización periférica, ¿cierto? Del tejido adiposo que lo transforma en una fuente de estrógeno. Por lo tanto, nosotros podemos pensar, ¿cierto? A través de esto, de que las mujeres que son obesas tienen un mayor fuente estrogénica y, por lo tanto, ¿cierto? Tienen mayor riesgo de producir enfermedades que son dependientes de estrógeno, como la hiperplasia endometrial, el cáncer endometrial, ¿cierto? Y el cáncer de mama, que lo vamos a ver, ¿cierto? La próxima semana. ¿Ya? Y también aquí está caracterizado, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí en el estrógeno en las mamas, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? En cáncer en el útero. Ahora, lo que tiene que ver con la diabetes mellitus tiene, la insulina está aumentada, es lo que se explica acá, ¿ya? La insulina está aumentada. Entonces, la insulina compite con los receptores estrogénicos, ¿ya? Del ovario, ¿ya? Que solo es la que secreta estrógeno. Por lo tanto, ¿cierto? La insulina se va a unir, ¿cierto? A los receptores estrogénicos del ovario, por lo tanto, te vamos a tener más estrógeno circulante, ¿ya? Es por eso también, ¿cierto? Que en el ovario poliquístico está muy, ¿cierto? Relacionado con la insulina. Ahí tenemos otras fuentes, ¿cierto? Estrógeno. Y los otros también, ¿cierto? Enfermedades ginecológicas, pero en realidad que en el fondo son, a ver, también como una forma de responder, porque los miomas uterinos, lo que yo les decía, ¿cierto? Antes, ¿verdad? Es que ellos, los miomas uterinos, son estrógenos dependientes y también, ¿cierto? Trabajan de una forma como independiente, ¿ya? Bueno, y la otra está la iatrogenia, ¿cierto? Que son fuentes estrogénicas que nosotros no las conocemos, que generalmente son que nosotros las vamos adquiriendo en forma externa, a través de medicamentos, a través también de cierto de alimentación. ¿Alguna consulta en relación a esto, de las fuentes de Profe, estrógenos? Sí, ¿podría volver a explicar, por favor, lo de la insulina, la relación con los estrógenos? ya. Las insulinas, ¿cierto? Igual como que vieron seguramente antes del año pasado, que la insulina, ¿cierto? Los receptores de insulina se compiten con los receptores de estrógeno que hay en el ovario, ¿ya? Pero como la insulina, ¿cierto? Químicamente es más grande, ¿ya? O más pesada, esta se une a estos receptores que hay en el ovario, dejando libre el estrógeno. Por lo tanto, vamos a tener más estrógeno circulante. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ya. ¿Continuamos entonces? ¿Sí? Ya. No sé si hay en el chat algunas preguntas, Clau.
Sí hay una, pero no sé si la contestaste. ¿Ya? ¿Cuál? No entendí la relación con miomas uterinos. Ah, ya. Que los miomas uterinos en realidad no hay una relación, sino que las mujeres que tienen mioma uterino es un factor de riesgo para la hiperplasia endometrial, porque los miomas, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan del año pasado, los miomas también son estrógenos dependientes. Por lo tanto, si una mujer tiene estos miomas, lo más probable, ¿cierto? Lo más probable es que pueda desarrollar una hiperplasia endometrial, porque tiene más receptores o tiene más estrógeno circulante. A eso voy. No es que los miomas me produzcan hiperplasia endometrial, no. ¿Aló? Sí, yo estoy aquí, estoy aquí. Ah, chuta, que no sé, que me desaparecí. No sé. Espérate. Perdón. No me... Es que no me veo ahora. Ya. ¿No te ves tú? Sí, no A lo veo a nadie. mejor Ahí sí las veo. Ahí sí los veo, que yo ya. apagué mi cámara. Mientras... Ah, ya. Eso tiene que haber sido, ya. La voy a apagar un Súper. chiquitito. Ya, espérate, ¿dónde íbamos? Más abajo. Ahí. Acá. ¿Entendió? ¿Se entendió la explicación, Claudia? ¿Se entendió? Sí. Ya. Ya. Bueno, lo otro también, ¿cierto?, que es importante es la clasificación de la hiperplasia endometrial, para que ustedes lo puedan entender, ¿cierto? Nosotros ya entendimos, ¿cierto?, de que en realidad la hiperplasia endometrial es porque hay un aumento, ¿cierto?, del número de células, ya del endometrio, que es anormal, ¿ya? Y para esto hay una clasificación sobre hiperplasia endometrial simple y la hiperplasia endometrial compleja, que tiene que ver con con el tipo de células y la arquitectura del estroma, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Aquí hay una hiperplasia endometrial simple, que está sin atipia y con atipia. ¿Ya? ¿A qué se refiere con atipia, cierto? Y sin atipia. Ya. Primero vamos. Hiperplasia endometrial simple, eso quiere decir, ¿de cierto?, que el endometrio no pierde su arquitectura, ¿cierto? Cuando hablamos de arquitectura, se recuerdan que cuando un órgano no pierde su arquitectura, eso quiere decir, ¿de cierto?, de que está solamente en el lugar, ¿cierto?, que hay un crecimiento, que es más bien un poco como regular, ¿cierto?, ordenadito. Ya, eso sí que no pierde su arquitectura. Cuando hablamos de células con atipia o sin atipia, se refiere a la diferencia de las células. Por ejemplo, sin atipia es decir que cada célula está al lado de la otra ordenadita, ¿ya? Con atipia, es decir, que el crecimiento de las células, ¿cierto?, están desordenadas. Hay una pérdida de diferenciación de cada una. Una célula puede tener dos núcleos, hay una sobre la otra. Eso es con atipia, porque, ¿cierto?, hay una pérdida de eso. ¿Bien? ¿Cómo lo dice así, cierto, aquí en esta lámina? Que las hiperplasias simples, las glándulas endometriales se distribuyen irregular, ampliamente separadas por el estroma, ¿cierto? Quiere decir que en el fondo no hay una superposición, ¿cierto?, entre células cada una. ¿Ya? Y dice que las glándulas en su mayoría son redondas y tubulares, ¿cierto? Y mitosis ausente o presente, es decir, que es cierto, mitosis que va al crecimiento, pero fíjense que las glándulas no pierden su arquitectura, sino que siguen redonditas, ¿cierto?, tubulares, y hay un estroma, ¿cierto?, que las divide entre ambas. A diferencia, ¿cierto?, de la compleja, la hiperplasia que es compleja, donde aquí se pierde la arquitectura, ¿cierto?, del endometrio. Ya, ¿y cómo lo explica acá, cierto? De que la hiperplasia compleja consta de abundantes glándulas, ¿cierto?, pero poco estroma. O sea, aquí hay un crecimiento exorbitante de glándulas, ¿cierto?, que ya no hay espacio ni siquiera para el estroma, ¿cierto? Y obviamente aquí, ¿cierto?, hay una superposición también de las células. Dice, glándulas desorganizadas y tienen evaginación luminal, mitosis típicamente presente, ¿cierto? Las glándulas están desorganizadas. Siempre cuando hay en un estudio, ¿cierto?, cuando ustedes lean, ¿cierto?, o escuchen que hay una desorganización de la arquitectura o del epitelio del órgano afectado, están mal, ¿cierto? Eso es lo más probable, ¿cierto?, es de que sea un principio de algún cáncer, ¿ya? ¿Dudas, consultas hasta acá?
Claudita, no sé si me querés apoyar en algo en No, relación a eso, cómo no, explicar un poquito la atipía, sin atipía. está todo. Y la chiquilla parece que se entendió porque no hay consulta en el chat Ya. tampoco. Ya. Entonces, ¿cuál es la manifestación clínica de la hiperplasia endometrial? El sangramiento, ¿cierto? Es lo primero. Y este sangramiento, ¿cierto? Como es abundante, porque no es un sangramiento que mancha, es un sangramiento abundante, ¿ya? Generalmente, este tipo de cáncer, o ¿cierto? O la hiperplasia es detectada en manera precoz, a diferencia del cáncer cervicuterino, porque el cáncer cervicuterino no produce un sangramiento profuso, ¿cierto? A lo más nos produce una mancha barrosa que puede ir acompañado, ¿cierto? Generalmente poscoital. Pero aquí no, aquí la señora sangra y generalmente el sangrado va a ser irregular, ¿cierto? O sea, presentar en un momento que no debería estar. Entonces la persona consulta inmediatamente, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que se hace, cierto? Para poder diagnosticar una hiperplasia endometrial. Bueno, primero, chiquillos, lo primero que tenemos que ver cuando la señora va, ¿cierto? Va a, porque como es un sangramiento que es anormal, ¿ya? Consulta inmediatamente a la urgencia. Esta señora no va al consultorio, va a la urgencia ginecobstétrica a consultar por el sangramiento, independiente de cuál sea. Puede ser por una hiperplasia, puede ser por un aborto, puede ser por una hipertensión, no lo sabemos, pero la señora sangra y lo primero que va a ir a la urgencia, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Obviamente hacer la anamnesis, ¿verdad? Hacemos un examen físico, general y segmentario, y hacemos un examen ginecológico. ¿Por qué? Porque tenemos que saber primero de dónde viene el sangramiento, ¿ya? Porque, claro, la señora dice, es que estoy sangrando, ya, pero ¿de dónde viene? A lo mejor son, por ejemplo, pueden ser hemorroides, a lo mejor puede ser, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que tuvo un accidente, se pasó a llevar la vagina, a lo mejor, porque acuérdense que la vagina y la vulva es muy, ¿cierto?, vascularizado, ¿ya? Entonces hay múltiples causas. ¿Me entiendes la idea? Nada por acá en el chat. Ya. Dicen que Entonces, sí, ah, que sí, que está claro. que está claro, ya. Entonces, ya, lo primero que se hace, ¿cierto? Bueno, se hace el examen todo y lo primero que va a hacer el médico, ¿cierto? Va a ser la medición del grosor endometrial. Le va a hacer una ecografía intravaginal, ¿cierto? Por eso le puse aquí transvaginal, ¿cierto? Para poder observar el útero o la cavidad uterina y poder medir ¿cierto? El endometrio. ¿Cuándo vamos a estar frente? Cuando estamos frente, ¿cierto? De una mujer, ¿cierto? Que está en una hiperplasia endometrial, puedo pensar que una mujer premenopáusica o en edad reproductiva debería tener un endometrio mayor de 15 milímetros. ¿Por qué? Porque recuerden de que el día previo de la menstruación puede llegar el endometrio hasta 15 milímetros. Entonces, este es un estándar en el fondo, ¿ya? Es un estándar de una mujer que está un día antes de la menstruación, ¿cierto? Y está sin método anticonceptivo. Todo va a depender, ¿cierto? Del grosor que tenga, todo va a depender, ¿verdad? También de si está usando anticonceptivo sí o no, y la etapa del ciclo ovárico que esté. Ya. Y en mujeres posmenopáusicas, aquí no hay nada que hacer, cualquier endometrio que esté mayor a 5 milímetros, porque esta mujer posmenopáusica debería medir por lo menos entre 1 a 2 milímetros. Así que mayor a 5 milímetros la se diagnostica posmenopáusica. Por tanto, una hiperplasia endometrial es como también un poco va a variar, ¿cierto? En una mujer en edad reproductiva. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico de la hiperplasia endometrial? Siempre va a ser histológico, ¿ya? En el fondo, que por eso yo esta imagen acá, ¿cierto? Que a través de una histeroscopía, ¿cierto? Se toma la biopsia endometrial para ver de qué tipo, ¿cierto? Son esas células del endometrio, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Tenemos el sangramiento endometrial, ¿verdad? ¿Cierto? Que verificamos que realmente el sangramiento viene de la cavidad uterina, la medición del endometrio y por último, ¿cierto? La biopsia endometrial, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consulta en relación a eso? ¿Seguimos? No hay preguntas Ya. por acá. Ya.
Entonces, ¿cierto? El tratamiento de hiperplasia endometrial va a depender de qué? Va a depender primero de la edad de la usuaria y va a depender de las características histológicas que tenga. O sea, si es una hiperplasia compleja o una hiperplasia simple. Ya. El tratamiento de hiperplasia sin atipías, o sea, decir que es simple, ¿cierto? Que no ha perdido la arquitectura, ¿verdad? En mujeres jóvenes, primero se le da anticonceptivos orales con altas dosis de gestágeno, porque en el fondo nosotros lo que queremos es, ¿cierto? Lo que se quiere, ¿cierto? Hacer en estas usuarias es compensar, ¿cierto? Esta producción, mucha producción de estrógeno, compensarla, ¿cierto? Con el estrógeno, ¿ya? O un dios de progesterona, ¿cierto? Así como el minera que usa la profesora Claudia, ¿cierto? Durante por lo menos 6 meses. Y así, ¿cierto? Lo podríamos regular. Ya, una mujer joven, ¿por qué? Porque en realidad, ¿cierto? Esta mujer a lo mejor quiere gestar, ¿cierto? O no ha completado su paridad, ¿verdad? Y que quiere mantener la cavidad uterina, ¿cierto? Para la gestación. En mujeres posmenopáusicas, ¿cierto? Lo que se hace son la histerectomía. ¿Por qué? Porque aunque sea sin atipía o con atipía, ¿cierto? Siempre va a tener un riesgo de que esto, ¿cierto?, se vuelva un cáncer endometrial. Entonces, por eso, como ya en una posmenopáusica, la cavidad uterina ya terminó, ¿cierto?, su función, que era para la gestación, se opta, ¿verdad?, por hacer la histerectomía con una doble anesectomía. ¿Qué significa doble anesectomía? ¿Cierto? Que también se extirpan los ovarios. Recuerden que en una mujer posmenopáusica sería necesario dejar los ovarios. ¿No? ¿No hay ninguna respuesta? Acá Sofía dice que no. No, pues, ¿cierto? No. Y a lo mejor es esa cantidad que está haciendo el estrógeno, que a lo mejor que tiene la función ovárica, está haciendo mucho daño, ¿cierto? Es el más daño que está produciendo que un bienestar. Por tanto, ¿cierto? Por eso se hace, ¿cierto?, la vasectomía doble, que en realidad se sacan los 2 ovarios. O ablación endometrial. ¿Qué se refiere a eso, cierto? En el fondo, que es un poco cauterizar o interrumpir el flujo, cierto, sanguíneo de las arterias endometriales, ¿verdad? Para que no tenga, cierto, un menor flujo estrogénico, ¿ya? En tratamiento con hiperplasia con atipía, ¿cierto? Aquí sí o sí es la esterectomía total doble con asectomía. O sea, ni siquiera cauterizar, sino que aquí se saca el útero, ¿cierto? Y se saca el ovario independiente de la edad que esté la mujer, ¿ya? Bueno, obviamente aquí también es decisión de la mujer, pero siempre se prefiere esto, ¿ya? Bueno, y acá, ¿cierto? Lo que es un poco también lo mismo que hablamos antes, ¿cierto? En la semana pasada, que la esterectomía subtotal, ¿cierto? O parcial también se podría llamar, ¿cierto? Se saca solamente la cavidad uterina. La histerectomía total, ¿cierto? Total, ¿cierto? Es la que se saca el cuerpo uterino y el cuello uterino. Y la histerectomía con doble anesectomía o radical, ¿cierto? Que se saca, se extirpa, ¿cierto?, de toda la cavidad uterina con el cuello uterino, trompa y ovario. Ya. ¿Dudas, consulta hasta acá para pasar al cáncer endometrio? Parece que no. Parece que no. Continuamos entonces. Ya. Cuando nosotros hablamos del cáncer de endometrio, ¿cierto? Esto también es un poco también que nosotros vamos disipando un poco también de terminología o de mitos, ¿cierto? Porque cuando dice, no, tuvo un cáncer aquí, un cáncer del útero. Y uno queda así como, ¿habrá tenido un cáncer del endometrio? ¿O habrán tenido un cáncer cervicuterino? Porque ellos como que no diferencian, ¿ya? Entonces, en el fondo, esto no es un cáncer uterino, ¿ya? No, eso no está en la palabra médica. Está el cáncer de endometrio o el cáncer cervicuterino, ¿ya? Entonces, así es como lo que tenemos que nosotros explicar. No sé, Claudita, si quieres decir algo en relación a eso. ¿No? Estás muteada. Ya, No, ya. ¿No? nada. Ya. No. Bueno, en Chile, ¿cierto? El cáncer de endometrio, primero, ¿cierto? Su prevalencia es de 1.5 por 100.000 mujeres, fallece más o menos 160 muertes al año, y corresponde al tercer lugar de cánceres ginecológicos. El primero, ¿cierto? Está el cáncer de mama,
el segundo está el cervicuterino y el tercero el cáncer de endometrio. Su probabilidad de promedio, ¿cómo se llama? De una mujer con cáncer de endometrio es una más o menos en 40 mujeres, ¿ya? Que no es menor. Es importante, ¿cierto?, la edad. El cáncer de endometrio siempre está relacionado, aparte del estrógeno, ¿cierto?, a la edad de la mujer. La mayoría de ellos ocurren en mujeres de entre 50 o más años. ¿Y por qué? Porque en esa edad, ¿cierto?, es cuando ocurre, que yo les decía, ¿cierto?, que siempre las células cancerígenas, como son oportunistas, aprovechan, ¿cierto?, de esta capacidad de poder replicarse en instancias que los tejidos estén en transición, ¿ya? Por ejemplo, en el caso cervicuterino, ¿cierto?, la transición era en la unión escamocolumnar. En el cáncer de endometrio, ¿cierto?, la transición ocurre cuando pasa de un estado que es hiperplásico, ¿cierto?, que es forma normal, a un periodo que tiene que ser atrófico. Entonces, ahí, ¿cierto?, es cuando cambia. Por tanto, ¿cierto?, la mayoría de los cánceres, el mayor del 50% de las mujeres, ¿cierto?, desarrollan el cáncer de endometrio entre los 50 y 69 años. Y muy pocas mujeres entre menos de 40 años, y ahí se relaciona, ¿cierto?, cuando hay ya un factor genético o que afecta a células que son muy agresivas, ¿ya? Bueno, factores de riesgo más o menos son exactamente los mismos, ¿cierto?, que los de hiperplasia endometrial, pero aquí, ¿cierto?, hay un poquito más se extienden un poquito más. Pero, por ejemplo, el diabetes mellitus, hipertensión, obesidad es el mismo, enfermedad crónica, es el mismo efecto, ¿cierto?, que hace la hiperplasia endometrial, ¿ya? Factor biológico, ya lo vimos, ¿cierto?, que es la edad y factor genético. Y este influjo estrogénico, si ustedes se fijan, ¿cierto?, en la parte como, ¿cómo se llama?, ginecológica, tiene que ver, ¿cierto?, también un influjo estrogénico que se ha dado a lo largo de la vida de la mujer. Por ejemplo, una mujer que tenga una predisposición a una menarquia precoz va a tener mucho más ciclos y va a estar mucho más expuesta a la cantidad de estrógenos durante el largo de su vida. Una menopausia tardía también, ¿cierto? Hay una exposición mayor. Las lesiones premalignas, ya lo dijimos que eran las hiperplasias endometriales, por ejemplo, ¿cierto? Y las nuligestas, ¿verdad? Que ellas, ¿cierto?, tienen una cantidad mayor, ¿cierto?, de exposición estrogénica. Por ejemplo, las personas que hayan estado gestando. Como factores externos, tenemos los estrógenos solos, ¿cierto?, que pueden ser a través de medicamentos, incluso, ¿cierto?, aquí está un poco el problema, ¿cierto?, de las terapias hormonales de reemplazo, que se pueden ocupar, pero tienen que ser, ¿cierto?, de manera cuidadosa, ¿cierto?, y también que sean ¿cierto?, con controles. O también, por ejemplo, hay estrógenos que es verdad de que nosotros podemos tener en forma externa a través de la alimentación. Y lo otro, ¿cierto?, que también es el tamoxifeno, que es lo que ustedes lo van a ver después, ¿cierto?, en la próxima clase, que en un tratamiento para el cáncer de mama es el bloqueo de los receptores estrogénicos, ¿cierto?, en la mama. Y para eso se usa, ¿cierto?, este medicamento que es el tamoxifeno o raloxifeno, que también es el mismo, ¿ya? Pero este es selectivo, bloquea solamente los receptores en la mama. Por tanto, todo este flujo estrogénico que tenemos circulando, ¿cierto?, como está bloqueado en la mama, se va hacia el endometrio, produciendo, ¿cierto?, una hiperplasia endometrial y posteriormente un cáncer de endometrio, ¿ya? Dudas, consulta en relación a los factores de riesgo. Como ustedes ven, en el fondo, todo tiene que ver con el estrógeno. Nada por acá, Claudia. Ya. Entonces, ¿cierto?, en relación a los factores de riesgo de cáncer endometrial, según la clasificación, según la hiperplasia endometrial que tenga, es lo que les decía yo, ¿cierto? Una hiperplasia sin atipía, ¿cierto?, tiene mucho menos probabilidad de progresar a cáncer que una hiperplasia compleja con atipía, ¿ya? Entonces, por tanto, todas las con atipía, ¿cierto?, ya tienen una mayor ¿cierto?, probabilidad, pero al ser compleja más con atipía, ¿cierto?, el porcentaje o el riesgo para progresar a cáncer de endometrio es mucho mayor.
Bueno, la clasificación de la histopatología del cáncer de endometrio, ¿cierto? Tiene que ver también con las características de las células del endometrio, porque no todas son iguales, ¿cierto? Pero el más común es del adenocarcinoma endometroide, que es más o menos el más frecuente y cierto, además que tiene una sobrevida mayor, ¿ya? Bueno, esto tiene que ver con los grados, ¿cierto? En los grados diferenciados. Cuando hablamos de diferenciados, tiene que ver con la célula, ¿cierto? Entonces, entre más diferenciado que una célula se diferencia con la otra, su pronóstico es mejor, ¿ya? Entonces, un grado 1 que está bien diferenciado tiene un pronóstico de sobrevivida mucho mayor, por 55%. En cambio, un grado 3, que es pobremente diferenciado, ¿cierto? Tiene menos sobrevivida. Los adenocarcinomas endometroides, por tanto, ¿cierto? Son las más comunes, ¿cierto? Y son las que tienen una mayor sobrevida. Hay otros tipos que afectan a otras células del endometroide, ¿cierto? Que esto tiene que ver con la naturaleza, en el fondo, ¿cierto? De histopatológica, que el carcinoma escamoso, las células pequeñas, la transicional, la serosa, ¿cierto? Que cada vez son menos frecuentes y tienen menos sobrevida, ¿ya? Y hay unos que son menos todavía comunes, ¿cierto? Pero sí se propagan muy rápidamente, que son estas, pero dentro de estas, las más agresivas son las células claras, carcinoma de células claras, ¿ya? Que se da a muy edad temprana y que se propaga rápidamente, ¿ya? Pero yo creo que lo que se queden es con esta, ¿cierto? El adenocarcinoma endometroide, que es generalmente con el que más se van a encontrar. Bueno, entonces podemos ver, ¿cierto?, una evolución del carcinoma endometrial, y cierto, este está normal, esto es la misma fondo progresivo cuando nosotros hacíamos el del cáncer cervicuterino, este es como lo mismo, ¿verdad? Es un poco, ¿cierto?, la progresión. Vemos, ¿cierto?, que están las células glandulares con su estroma súper bien ahí, todo ordenadito, que el miomotoma normal, proliferante. Una hiperplasia simple, ¿cierto?, que ya van creciendo, en el fondo hay un aumento de la célula, pero sigue teniendo su arquitectura, ¿verdad? Y su estroma más o menos aumenta, ¿cierto? Un espacio de estroma. Una hiperplasia compleja, ¿cierto? Ya se ve que hay menos, sigue teniendo su arquitectura, ¿cierto? Pero hay menos espacio de estroma. Una hiperplasia atípica compleja, ¿cierto? Donde ya las células se superponen unas con otras, fíjense que ya no son redonditas, ¿cierto? Que aquí ya cada una se empezó a crecer en forma como quiere, ¿verdad? Que ya no hay un ordenamiento. Y aquí no hay nada de estroma, y aquí el carcinoma, ¿cierto? Que ya traspasó el estroma y ya se empezó a diseminar. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo se diagnostica el cáncer de endometrio? Primero, en lo que decía yo, ¿cierto? Que lo más importante acá, ¿cierto? Que el primer signo que la señora va a llegar va a ser por el sangramiento. A veces, ¿cierto? Porque como las células cancerosas, ¿cierto?, producen una necrosis, puede producir también piometra o dolor abdominal. Tiene que medir, como les decía yo, la emisión endometrial, ¿verdad? Perdón, después yo voy a corregir esta lámina, yo no se las voy a mandar inmediatamente, o sea, bueno, aquí, ¿cierto? Usted está porque voy a corregir acá, porque no es 12, sino que es 15, ¿cierto? Lo que habíamos hablado em, en mujeres, ¿cierto? En edad reproductiva y mayores de 5 en posmenopausia. Y, ¿cierto? Hacer el marcador tumoral. Siempre cuando hay una mujer con sospecha de cáncer, se toman un examen de sangre, que son los marcadores tumorales, que generalmente son el alfa-fetoproteína y el CA125. Los marcadores tumorales, ¿qué nos dicen? Nos dicen que hay células cancerosas, ¿cierto?, en alguna parte del cuerpo, pero no nos dice dónde, no nos dicen qué parte. Por lo tanto, ¿cierto?, un diagnóstico completo y también para la tipificación posterior del cáncer, ¿verdad?, se hace primero la biopsia endometrial a través de la histeroscopía, ¿cierto?, citología endometrial para ver el tipo de células, ¿cierto?, que están comprometidas. Se toman los marcadores tumorales y la resonancia magnética para ver definitivamente en qué parte del cuerpo está la masa, ¿cierto?, cancerosa.
¿Dudas, consultas hasta acá? Parece que no. Ya. Bueno, entonces, ahora un poco entendiendo, para pasar, ¿cierto?, a hablar sobre la tipificación del cáncer, ¿cierto? El cáncer endometrio en etapa B, ¿cierto? Se metastiza, ¿cierto?, a través de sistema linfático, y la mayoría, ¿cierto?, es a través de, ¿en dónde, cierto? Es en el abdomen y en la pelvis. Generalmente, ¿cierto?, queda como en esta parte la diseminación. Cuando hablamos de la etapa, nosotros hablamos la semana pasada, que el estadio 1, ¿cierto? Esto del 1A, B y C, ¿verdad? Ustedes lo ven así como más en detalle luego, pero el estadio 1, ¿cierto? El que está limitado en el cuerpo uterino. El estadio 2 está ya comprometiendo el cuerpo uterino y el cuello uterino. El estadio 3 está fuera del útero hasta la pelvis verdadera, ¿cierto? Y el estadio 4 ya es que pasa a la mucosa vesical, anal, ¿cierto? Y a sitio distante. ¿Ya? Eso es lo que se queden con la parte general. Como tratamiento, estas son las mismas láminas. Si ustedes se recuerdan, esta lámina, ¿dónde la vieron? Y esta lámina. ¿Cuándo la vieron? ¿Cuándo y en qué patología la vieron? Nada por acá. ¿No? No. ¿A qué se parece todas estas láminas o este tratamiento? ¿Para qué patología también se hace? Cervicuterino dicen. Al cervicuterino, ¿cierto? Es exactamente el mismo, ¿verdad? Porque recuerden de que en la cavidad endometrial está, por tanto también hay que hacer braquiterapia y va a depender de la etapa en que esté. ¿Ya? Y esto es el mismo. Ya. ¿Dudas, consultas en relación al cáncer de endometrio? ¿Les quedó claro? Parece que sí. No hay Ya. preguntas. Ya. Ya. Entonces, como quedó todo clarito, y ahora entonces vamos a hacer un caso clínico que la profesora aquí nos vamos a dividir, ¿cierto? Y el caso clínico es el siguiente. Es una usuaria que consulta en la unidad de emergencia gineco-obstétrica por sangrado vaginal. Eso es el caso clínico. ¿Ya? Voy a pausar la grabación porque no ¿Ya? puedo hacer nada. Sí. Yo voy a dejar de compartir.